Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Continuamos con nuestro video tutorial acerca de cómo crear y consultar modelos de minería de datos con DMX. En el primer video tutorial analizamos el tutorial de Bucket Builder. En este caso ahora vamos a analizar el tutorial de Market Basket. Los requisitos son los mismos que al principio. En el tutorial Market Basket vamos a aprender a crear y entrenar y explorar modelos de minería de datos utilizando el lenguaje de consulta DMX. Los modelos de minería de datos se crearán a partir de los datos incluidos en la base de datos que ya tenemos, como ejemplo el Data Warehouse. El escenario de este tutorial es que Adventure World Cycles ha decidido crear una aplicación personalizada que utiliza la funcionalidad de minería de datos para predecir los tipos de productos que los clientes tienen que adquirir simultáneamente. El objetivo de la aplicación personalizada es poder especificar un conjunto de productos y predecir los productos adicionales que se adquieran con los productos específicos. En este video tutorial vamos a aprender cuatro lecciones. El primero es cómo crear la estructura de minería de datos de la cesta de compras. Vamos a aprender aquí a usar la instrucción create para crear estructuras de minería de datos. En la segunda lección agregaremos modelos de minería de datos a la estructura de la cesta de compras. Vamos a aprender la instrucción Albert. Y la tercera lección, procesar la estructura de minería de datos de la cesta de la compra. En esta vamos a aprender la instrucción insert into y ejecutar la predicción de cesta de la compra. Será nuestra cuarta y última lección, que es vamos a utilizar la instrucción predicción join para predecir para crear predicciones basadas en los modelos de minería de datos. Bueno, en nuestra primera lección vamos a crear una consulta en blanco, modificar la consulta para crear la estructura de minería de datos y ejecutar la consulta. En esta vamos a crear una consulta que permita predecir qué productos de Adventure World tiene que adquirir un cliente simultáneamente. Si es el caso, vamos a comenzar desde cero, al igual que lo hicimos con Bucket Builder. En esta primera, empecemos. De igual manera nos conectamos con nuestro SQL Server. En nuestra base de datos, como ya teníamos creado nuestra base de datos, empleamos una nueva consulta. Nueva consulta DMX. En ella vamos a ubicar la siguiente instrucción. Como dijimos que vamos a utilizar nuestra siguiente instrucción, que es la de create. En nuestra primera línea vamos a definir el nombre de nuestra estructura. En nuestra segunda fila vamos a definir la columna clave para la estructura de minería de datos. En la tercera va a utilizarse para definir las columnas de minería de datos que vamos a utilizar en los modelos de datos asociados a la estructura. Y en este caso vamos a utilizar todo lo que tenga que ver con. En esta siguiente vamos a utilizar toda nuestra tabla de las columnas. Van a definir todas las columnas de la tabla anidada. Bueno, para poder hacer como en el primer video tutorial, vamos a definir el nombre. En este caso se va a llamar Market Basket. El ordering number es el text, va a ser nuestra clave principal, y la tabla van a ser estos. Entonces copiamos nuestra tabla, copiamos nuestra sentencia, la pegamos en archivo, guardamos como, y va a tener el nombre de Market Basket estructura. Market Basket guardamos y ejecutamos. Como notamos, la ejecución ha sido finalizada y ha sido correctamente. Continuando con nuestra lección número 2,
Vamos a agregar ahora los modelos de minería de datos a la estructura de minería en la cesta de compras. Para ello vamos a trabajar en dos lecciones: agregar un modelo de minería de datos de asociación a la estructura con la probabilidad predeterminada. Segundo, agregar un modelo de minería de datos de asociación a la estructura con la probabilidad modificada. En esta lección vamos a agregar dos modelos de minería de datos a la estructura que ya habíamos creado en la lección número 1. Para predecir los tipos de artículos que los clientes suelen adquirir simultáneamente, crearemos dos modelos de minería de datos utilizando algoritmos de asociación de Microsoft y dos valores distintos para un parámetro de probabilidad. Este parámetro que vamos a utilizar es una asociación de Microsoft importante que ayuda a determinar el número de reglas que contendrá un modelo de minería de datos al especificar la probabilidad mínima que debe tener una regla. Por ejemplo, al establecer un valor, especifica que se puede generar solo si la combinación de productos que la regla describe tiene menos esa probabilidad. Es decir, si yo tengo 0,4, la probabilidad de esto va a ser 40% de que ocurra. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que debemos de hacer es, de igual manera, dar clic derecho en nuestro explorador de objetos, en nuestra base de datos, crear nueva consulta en DMX y vamos a utilizar la sentencia add the meaning structure. En la primera línea vamos a agregar el modelo de los datos. En la siguiente línea de códigos vamos a asignar el nombre del modelo de minería de datos que vamos a agregar, y en las líneas siguientes vamos a definir las columnas y estructuras de los datos que usaremos en el modelo de minería de datos. Bueno, se pueden utilizar solo columnas que ya existan en la estructura de minería de datos. La primera columna, en este caso, la primera columna de la lista de columnas del modelo de minería de datos debe ser la columna de la clave de la estructura de datos. No tiene que escribir key después de la columna de la clave para especificar su uso. Eso debe ya estar definido por la clave cuando se creó la estructura de minería de datos, en este caso la primera columna. Las líneas restantes especifican el uso de las columnas del nuevo modelo de la minería de datos, y si no se especifica el uso no tiene que incluir ninguna columna de la estructura de minería de datos en la lista. Para ello vamos en la última línea, que es el using, vamos a definir el algoritmo y los parámetros que vamos a utilizar para generar el modelo. En este caso, copiamos el código. Como podemos notar, está el nombre de nuestra estructura y el nombre del modelo que vamos a asociar. Y guardamos nuestra consulta como default asociación modelo. Ejecutamos y como comprobamos, la consulta se ha ejecutado correctamente. Ahora vamos a agregar el modelo de minería de datos asociado a la estructura combinado. Lo primero que debemos de hacer es, con la misma estructura de las mismas sentencias que ya teníamos al principio, vamos a cambiarle solo la probabilidad. En este caso va a llevar ahora el 0.1, va a tener un mínimo probable. Es la única diferencia de esta consulta. Ahora tenemos nuestra nueva consulta. DMX, pegamos, guardamos nuestra consulta con el nombre de modif
y empezamos a comprobar. La consulta ha sido ejecutada correctamente. Hemos terminado nuestra lección número 2. Una vez concluida nuestra lección número 2, vamos a continuar con nuestra lección número 3. La lección número 3 trata de procesar la estructura de minería de datos de la cesta de la compra. Lo que vamos a realizar aquí en este tutorial es utilizar la instrucción insert into y las vistas BASOC, SQL, SQLintex y setOrder de la base de datos de la Adventure World Data Warehouse 2012 para procesar las estructuras de minería de datos y los modelos de minería de datos creados ya en la lección número 1 y número 2. Lo que procederemos a hacer es a utilizar la sentencia insert into. En las primeras líneas de código vamos a identificar la estructura de nuestros datos. Como podemos observar, en las siguientes líneas de código vamos a poder especificar las columnas definidas por la estructura de minería de datos. En esta debe de incluir las listas cada una de las columnas de la estructura y cada columna debe estar asignada a una columna incluida en los datos de la consulta de origen. Se puede utilizar un script para omitir columnas de los datos de origen que no existen en la estructura de minería de datos. La siguiente línea de código, esta línea finales definen los datos que se van a utilizar para entrenar la estructura de minería de datos. Los orígenes de datos se incluyen en las dos tablas, por lo que usaremos shape para relacionar las tablas. En esta lección vamos a utilizar un Open Query para poder definir los datos de origen. Bueno, si reemplazamos los datos, como ya tenemos aquí, asociados del Open Query, vamos a abrir nuestra hoja de query, aquí nosotros tenemos 2012. Este es el origen de datos que vamos a abrir. La consulta de origen hace referencia a lo que ya mencionamos, el origen de datos de Adventure World 2012, definido en el proyecto con este tipo de nombre. Usaremos el origen para tener acceso a las vistas que ya antes mencionamos, que eran dos. Estas vistas contienen todos los datos de origen que utilizaremos para entrenar el modelo de minería de datos. Si no hemos creado ningún proyecto antes, debemos de hacerlo. En este caso ya lo tengo creado porque es necesario para poder trabajar con el tipo de consultas y para poder crear y modificarlas. El comando shape usará Open Query para definir las consultas. La primera consulta va a definir la tabla de la primera y la segunda la tabla de anidada, y las dos tablas se relacionan mediante la columna Other Number que existen sin ambas tablas. Entonces copiamos toda la sentencia y la pegamos en creamos nuestra nueva consulta de MX y la pegamos. Ahora comenzamos a ejecutar. En esta parte donde tarda unos pocos segundos porque está entrando a las vistas que son BASOC, SQL Orders y BAS Line Items. Ya, como comprobamos, la consulta se ha ejecutado correctamente. Para ello también tenemos que realizar guardar nuestra respectiva consulta, y el nombre que le daremos a esta consulta se va a llamar Process Market Basket. Después de que la consulta ya haya sido terminada, podemos ver que los modelos y los conjuntos de elementos encontrados se han asociado. Ahora
Vamos a continuar con nuestra lección número 4. En la lección número 4 vamos a ejecutar predicciones de cesta de compras. Aquí vamos a aprender a crear consultas que predigan que otros artículos podrían adquirir un cliente en función de los artículos que ya están en su carro de la compra. Para crear esta consulta usará el modelo de minería de datos con el valor mínimo probable predeterminado. El segundo será crear una consulta que prediga que otros artículos podrían adquirir un cliente en función de los artículos que ya están en su carro de la compra. Esta consulta se basa en un modelo diferente, en el que el minimum probability ha quedado establecido en 0,01. Dado que el valor predeterminado para minimum probability en modelos de asociación es 0,3, la consulta en este modelo debería devolver más elementos posibles que la consulta en el modelo predeterminado. En esta lección vamos a utilizar la instrucción select y la de predicción join. Empezaremos. Para ello vamos a crear una nueva consulta de MX y vamos a utilizar la sentencia select. En las primeras líneas de select de código vamos a definir las columnas del modelo. Vamos a definir las columnas del modelo que devuelven las consultas y se especifican los nombres del modelo de minería de datos utilizados. En la línea de código siguiente, en el natural, vamos a indicar la operación que se va a realizar. Dado que se especifican valores para cada una de las columnas y se escriben los nombres de las columnas exactamente de manera que coincidan con el modelo, pueden usar la sintaxis natural predicción. Sin embargo, si los nombres de las columnas fueran diferentes, tendrían que especificarse las acciones entre las columnas del modelo y las columnas de los nuevos datos agregados en una cláusula ON. En la línea siguiente, en la del select, vamos a definir los artículos del carro de la compra que se van a utilizar para predecir artículos relacionados a artículos adicionales para el cliente. Bueno, en este caso vamos a cambiar nuestra sentencia, se puede decir nuestra sentencia genérica a la sentencia que vamos a utilizar. Vamos a cambiar el select de aquí por predict default. Esto de aquí vamos a incluir solamente el nombre de la columna, que va a ser en este caso productos, pero si utilizamos otra función, utilizamos la función predict, podemos limitar el número de los artículos devueltos por el algoritmo a 3. Entonces debemos de dejarlo en include stat. Esta función devuelve la compatibilidad, la probabilidad y la probabilidad ajustada para cada producto. Estas estadísticas ayudan a valorar la precisión de la predicción. Reemplazamos el mini por el default la asociación y la última sentencia, el select. Esta introducción también va a contener union para especificar tres productos que se deben incluir en el carro de la compra junto con los artículos previstos. La columna model de la instrucción select corresponde a la columna del modelo incluida en la tabla de predicción de entrada. Entonces copiamos esta original y la pegamos. Procederemos a guardar nuestra consulta y le llamaremos con nombre asociación predicción. Guardamos y ejecutamos. Como podemos ver, nos va a arrojar algunos resultados de la predicción. En este caso, vamos a contener 3 productos, lo que son el Mountain, el Water, agua y Federsec. Este de aquí va a contener en la tabla los productos devueltos por la orden de probabilidad. En la parte superior va a aparecer devuelto con mayor incluido en el mismo carro.
Entonces estos son los tres productos que el cliente, es decir, esta persona podría añadir a su carrito de compras, lo que nos hace la predicción. Ahora vamos a crear una predicción usando un modelo con un valor 0,01 para mi probabilidad. En este caso entonces comenzamos a utilizar esta sentencia de aquí. La única diferencia es que en vez de default association, ahora ubicaremos modic association. Creamos nuestra nueva consulta de MX, pegamos y en esta vamos a guardar y va a obtener el nombre de Modified Association. Prediction. Guardamos y ejecutamos. Entonces copiamos Modified Association. Es asociación. En este caso por una letra. Bueno, como podemos notar, nos ha aparecido los resultados y la expresión del modelo que hemos desarrollado, donde la consulta nos devuelve que contienen 3 artículos. De igual manera, el mount, el water y el feather. En esta tabla se enumeran estos productos por orden de probabilidad. El producto que aparece al principio de la tabla es el producto con mayor probabilidad. Si podemos notar, es mount tile. Tiene una probabilidad del 1 a diferencia de los otros. Entonces aquí nos da una probabilidad más cercana de qué producto el cliente lo podrá comprar o podrá incluir en su canasta de cesta.